Veníamos con la serie de la iglesia, venimos desarrollando varios temas que fueron para edificación para nosotros, para crecer como iglesia. El título que le puse hoy es Una iglesia que sabe discernir. El Señor me hablaba en este tema del discernimiento y las decisiones que tomamos. También podría ser el título Decisiones, ¿no? Pero a veces las decisiones que tomamos son conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver una historia que está en Josué, capítulo 9, si me quieren acompañar. Ahí vamos a desarrollar la historia. Josué, capítulo 9. Vamos a ir viendo esta historia que pasó hace 3.400 años más o menos, según los eruditos. Y pensaba en esto cuando estaba preparando esta palabra, ¿por qué Dios quiso que una historia de hace 3.400 años la escuchemos hoy? Después de tanto tiempo, ¿no? Pero siempre hay una enseñanza. Los errores del pasado son para que nosotros no lo cometamos ahora en el futuro. Pero en modo de introducción, una iglesia que sabe discernir es una iglesia que se guía siempre a través de la palabra de Dios. Una iglesia que se guía a través de la palabra de Dios no va a ser engañada. Acá vamos a ver el engaño, la astucia y la mentira. Así se presenta el engaño. A veces somos engañados de esa forma. Y hoy vivimos en una época de mucho engaño. No sé si a alguno le pasó que lo engañaron. Creo que levantamos la mano todos. Puede ser de muchas maneras, sentimentalmente, alguna cosa que compramos, un negocio que hicimos, una mala decisión. Pero vivimos en una época de mucho engaño. Engaño político, social. También vemos en la política, no me voy a meter en la política, pero en lo político, en lo social y también, lamentablemente, en las iglesias hay mucho engaño. Es triste decirlo, ¿no? Hay engaño y mentira en las iglesias. El mismo Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrían muchos engañadores. Jesús lo dijo. Eso está en Mateo, no lo busque, vamos a quedarnos ahí. En Mateo 24:4 dice Jesús, mirad que nadie os engañe. Y el apóstol Pablo también en la carta a los Colosenses también dice, mirad que nadie os engañe, y advierte que iban a venir falsos maestros y falsos apóstoles, que iban a querer desviar a la iglesia. El fin era desviar a la iglesia, con filosofías, sabiduría humana, que se iban a querer introducir en la iglesia. Y hoy pasa lo mismo, con el fin de desviar a los creyentes de la voluntad de Dios. Esa es la batalla que tenemos. En modo de introducción, estamos en Josué, capítulo 9. El título dice La astucia de los gabonitas. Pero en modo de introducción, para ver lo que está pasando, luego de la muerte de Moisés, sabemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, Dios levanta como líder a Josué, que había sido siervo de Moisés durante esos 40 años en el desierto. Moisés se dedicó a preparar un discípulo. Este discípulo era Josué. Josué tenía que introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, a Canaán. Dios le había prometido que esa tierra iba a ser de ellos y que nadie les podría hacer frente. Tenían esa promesa de Dios, porque Él estaría con ellos. Esto está en Josué 5, del 1 al 7. Y cuando decía de esta historia tan antigua, pero vamos a ir sacando enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida hoy, a medida que lo vamos desarrollando. Pero en Romanos 15:4 Pablo dice, lo que se escribió en los tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. Así que cada uno que podamos tomar
un ejemplo y que podamos tomar una enseñanza para nuestras vidas. Lo dividí en dos partes. Josué capítulo 9, vamos a ver cómo Josué fue engañado por los gabonitas junto a los príncipes de Israel. Vamos a ver que el que fue engañado fue Josué y los príncipes. El pueblo de Israel no. Entonces lo que quiero desarrollar es esto. ¿Quién los engañó y por qué? Ahora lo vamos a ver. Y lo separé en estas dos partes. Parte 1, la astucia y el engaño. ¿Cómo viene el engaño? Lo que hicieron los gabonitas, ahora vamos a ver quiénes son los gabonitas, lo que dijeron los gabonitas para el engaño, y la segunda parte, lo que dejaron de hacer Josué y el pueblo de Israel, y los príncipes, y las consecuencias. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. En modo de introducción, ahora sí vamos a leer Josué capítulo 9, versículos 1 y 2, para entrar en la historia. Cuando oyeron estas cosas, los reyes que estaban a este lado del Jordán, recordemos que ya Josué con el pueblo de Israel ya habían entrado, ya habían cruzado el río. Dice, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Es para entrar en el contexto de la historia. Los reyes habían oído que Josué con el pueblo de Israel venían conquistando. Dios estaba con ellos. Se había corrido el rumor de que Dios habría abierto el Mar Rojo, que el Dios de los cielos estaba con ellos. Eso tenía miedo. Por eso se unieron todos los reyes para combatir en contra de ellos. Eso es lo que está pasando en este versículo. Ellos se unen para pelear en contra de Israel. El pueblo de Israel ya había entrado a la tierra prometida, habían vencido y destruido a Jericó. No sé si leyeron la historia, no la vamos a ver ahora, pero de modo milagroso, ellos dan 7 vueltas alrededor del muro de Jericó, que era un muro impenetrable. De ese lado del Jordán era el pueblo más fuerte, Jericó. Tenía un muro impenetrable. Dios les da una orden que tienen que dar 7 vueltas, y a la última vuelta dan un grito y cae el muro, milagrosamente. Ellos gritan y cae el muro. Después que destruyen esa ciudad, ellos vienen y se enfrentan a otra ciudad que se llama Jai. No sé si se acuerdan, alguno. En el primer ataque, esa ciudad que era más pequeña, ellos no pudieron vencer porque había pecado en el pueblo. Algunos por ahí, los que leyeron la historia, Acán, que era uno de los de Israel, había tomado un manto babilónico, había tomado oro, había tomado plata, y Dios había dicho que no había que tomar nada de eso, tenía que ser consagrado a Dios. Vemos que desobedeció. Dice que él lo codició y lo tomó. Y la ira de Dios vino sobre ellos. Después vemos que Acán confiesa el pecado, es destruido con toda su familia. Después ellos van al ataque a la ciudad de Jai y Dios les da la victoria. Y tomaba en modo de reflexión, para ir reflexionando lo que vamos viendo, que el pecado no confesado destruye y trae deshonra al pueblo de Dios. El pecado no confesado. Hoy no confesar el pecado no es que Dios nos va a destruir a nosotros. En ese tiempo era literal, porque era literal. Pero lo que destruye es nuestra vida espiritual, no confesar el pecado. Y contamina también a la iglesia. Porque el pueblo de Israel no pudieron vencer porque había pecado. Y afectó a todo el pueblo. Esto en forma para meditar, que somos un cuerpo. Lo peligroso de no confesar el pecado. Pecado escondido en nuestro corazón. Se unen estos reyes, van a combatir en contra de Josué, pero lo que ellos no sabían era que Dios estaba con ellos. Era imposible vencer a Israel, porque peleaban en contra del Dios, creador del cielo, del universo, de todo, y ellos no iban a poder. Dios había prometido esa tierra, eso era lo que estaba pasando.
Se unieron los reyes, decidieron pelear en contra de Israel. Ellos temieron y se unieron. Esos reyes estaban todos enemistados entre ellos. Pero cuando hay un enemigo en común, se unen los malvados en contra de alguien, ¿no? Ellos se unieron para atacar. Esa es la historia, para que entremos en contexto. Ahora vamos a leer versículos del 3 al 5. Ahora aparecen los gabonitas. Estos son los gabonitas. Ellos vivían de ese lado. Ellos eran los heveos. Ellos eran heveos. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos. Acá en la traducción original dice sandalia, porque en ese tiempo, hace 3.400 años, no había zapatos, pero son sandalias, tenían sandalias. Y recocido en sus pies, dice, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Pero los gabonitas, acá vemos lo que está pasando. Ellos escucharon lo que Josué había hecho. Entonces usaron la astucia y el engaño. Empezaron a planear cómo iban a hacer para engañar a Israel. Y esto es lo que vamos a ver en esta historia. ¿Cómo fue el engaño? ¿Cómo podemos ser engañados también nosotros? Siempre cuando el enemigo va a venir a engañarnos, él va a venir, no es que él va a decir, bueno, a ver cómo lo engaño. Él ya viene planificando cómo nos va a engañar. Él nos va a tentar conforme a nuestra concupiscencia. Él sabe. Él no es todopoderoso, omnisciente que sabe, pero Él nos está vigilando. Y Él va a planear la forma de hacernos caer. Los gabonitas usaron la astucia y empezaron a planear. Astucia se traduce trampa y engaño, tomándolo de una forma negativa, ¿no? Porque Jesús dijo que tenemos que ser astutos como serpientes. No serpientes, astutos como serpientes. Pero de la forma negativa ellos lo usaron como una trampa, como un engaño. Y en el principio de la humanidad, ¿se acuerdan quién era astuto? No lo busquen. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Ahí ya estaba mintiendo, estaba usando la astucia. Dios le dijo que podían comer de todos los árboles, no del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios dejó claro esta palabra astucia, astuta. El enemigo es astuto. Y también vemos cómo el diablo usa la astucia y el engaño para hacer caer a Adán y Eva. Puse a Adán primero porque primero engañó a Eva, pero fue culpa de Adán porque Adán no estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer con su esposa. Y vemos cómo desobedecieron, entró el pecado al mundo, la muerte, la maldición entró al mundo. Y el diablo con su astucia engaña y distorsiona lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. En esta historia estamos viendo a los gabonitas que también ellos utilizan la astucia y el engaño para hacerle creer algo a Josué que no eran, algo que ellos no eran. Había un plan, vimos el plan, se vistieron con ropas viejas, sandalias viejas, el pan mohoso, planearon todo, detalle por detalle. Ahora vamos a ir desarrollando la historia. Vamos a seguir leyendo ahora versículos del 6 al 13 para ir avanzando. Vinieron a Josué, los gabonitas, al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana,
por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Versículo 10, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos. Haced pues ahora alianza con nosotros. Nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos estos vinos también los llenamos nuevos, helos aquí rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Acá estamos viendo lo que hicieron. Esta es la parte de lo que ellos hicieron para el engaño. Ahora vamos a ver lo que dijeron. La parte de lo que hicieron sería esta. A veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos. Vemos algo y decimos, no, eso está bien. Podemos decir un trabajo, podemos decir algo sentimental, alguna decisión que estamos tomando, pero nos dejamos ver, o sea, vemos algo que nos engaña, que no es real. No es lo que estamos viendo, es un engaño. Eso es lo que ellos hicieron. Tomaron ropas viejas, se disfrazaron para hacer creerles a Josué y a los príncipes algo que no era. Pero lo interesante es lo que ellos dijeron. Acá empieza el problema. El versículo 6 dice, vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los reyes, nosotros venimos de tierra lejana, pues ahora haz alianza con nosotros. ¿De dónde sacaron ellos que podían hacer alianza con el pueblo de Israel? Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos sabían lo que había dicho Dios a Moisés, conocían la ley. Dice, Israel empieza a mirar lo que está pasando. Cuando digo Israel, digo Josué y los príncipes. Y ellos se quedaron pensando lo que le estaban diciendo. Entonces empiezan a decir ellos, ¿ustedes no vendrán de tierra cercana? ¿No viven acá cerca? Y ellos dicen, no, nosotros venimos de tierra lejana. Lo interesante que dicen ellos también es esto. Nosotros conocemos lo que le hicieron a los reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán y al rey de Hesbón y a Og, rey de Basán. Ellos dijeron lo que había pasado del río Jordán para atrás. No dijeron, sabemos lo que pasó en Jericó y lo que le pasó a Jai. Porque esa noticia no había llegado. Ellos eran astutos. Por eso el enemigo es astuto. Nos va a engañar. Con la palabra nos va a engañar. Entonces Josué, con los príncipes, ellos empezaron a dudar si era verdad o no era verdad lo que decía. Hagan alianza con nosotros. Conocían la palabra. Pero tenemos que ir más atrás de la historia. No lo lean. Pero en Deuteronomio 7, versículo del 1 al 7, Dios le dijo al pueblo de Israel, no harás alianza con las ciudades y las naciones que habitan cerca de ti. Dios le había dicho. Ellos conocían esa ley. La orden era destruirlos. Por eso dice la astucia de los gabonitas. No podían juntarse con ellos ni contaminarse. Sabemos la historia como es, que Israel después dejó a los jebuseos, fueron dejando, y después ellos se contaminaron con los dioses de ellos. Sabemos lo que pasó. Pero la orden era que ellos no tenían que hacer alianza con ellos. Porque Dios había decidido que de ellos iba a sacar una nación santa, un pueblo santo donde vendría el Mesías, el ungido, el Cristo. No tenían que hacer alianza. Deuteronomio 20, 11 dice que podían hacer alianza y paz con países de tierras lejanas. Y los gabonitas, no sé, acá no dice, pero ellos sabían esa ley. Y ponía para meditar hoy, ¿no?
que el enemigo, el diablo, conoce la palabra de Dios y el poder que tiene la palabra de Dios. Y también la usa para engañarnos, porque él la distorsiona, porque la verdad fue distorsionada. Era cierto lo que decían los gabonitas, pero ellos estaban mintiendo y estaban engañando. Y cómo también el enemigo nos quiere engañar. Distorsiona la palabra, la saca de contexto para desviarnos. Y la segunda parte es lo que dejaron de hacer Josué y los príncipes y las consecuencias. Acá me voy a enfocar en la enseñanza para nosotros hoy. Vamos a leer versículos el 14 y 15. Ya vimos el engaño, la astucia, lo que ellos usaron. Usaron la palabra de Dios, la conocían, y así se introdujo el engaño. Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y ahí viene la parte más triste, y no consultaron a Jehová. El 15 dice, y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. En ese tiempo ellos podían jurar por Jehová, por Dios, que no le iban a hacer daño. Como también lo hicieron con Rahab la ramera, no sé si se acuerdan. Que ellos juraron por Jehová que no le iban a hacer daño a ella. Los príncipes y Josué tomaron las provisiones de ellos, examinaron lo que estaba pasando, vieron la ropa, era lo que se veía. Por eso hoy decía, se dejaron llevar por lo que ellos veían, por sus ojos, por su inteligencia, y no consultaron a Jehová. Fueron engañados, hicieron alianza con ellos, hicieron un juramento delante de Jehová, que no les iban a hacer daño. Y ponía en mis notas que el peligro de querer hacer las cosas a nuestra manera, sin consultar a Dios, pensando que podemos tomar una buena decisión y no es la mejor decisión. No sé si a alguno le pasó que hemos tomado decisiones sin consultar a Dios, sin consultar la palabra de Dios, y algunos estamos sufriendo también con esas consecuencias, porque no consultamos a Dios, nos dejamos llevar por cosas que no eran. Pueden ser emocionales, o un auto. ¿A quién no le vendieron un auto? A mí me han vendido un auto que yo pensaba, era una maravilla. Perfecto estaba el auto. Y lo tuve 3 meses el auto. Después se fundió. ¿Me pasó? No levanten la mano lo que pasó. Pero, y en ese sentido, trayéndolo a lo emocional también, ¿no? Y lo veía en este sentido de que cuando tomamos decisiones que no están conforme a la voluntad de Dios, me habla de que hay imprudencia en nuestro corazón y orgullo, porque yo, en mi corazón, yo creo que puedo tomar las mejores decisiones y no consulto a Dios, porque mi forma de actuar lo está demostrando. Yo estoy demostrando que no necesito a Dios, yo puedo hacerlo solo. Y esas son las consecuencias. No consultaron a Jehová. El engaño se introdujo. Vamos a leer versículos del 16 al 18. Vamos a ver lo que pasó. La astucia, el engaño, tuvieron éxito. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, los gabonitas, pero ya habían hecho pacto con ellos. Eran sus vecinos, vivían ahí al lado, y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Quirat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba en contra de los príncipes. Acá vemos las consecuencias. Descubren que eran sus vecinos, estaban a 3 días de distancia.
y no los podían matar porque ya habían jurado por Jehová que no los iban a matar. Alguno podrá decir, pero bueno, si ellos mentieron, ¿por qué no los mataron? Pero en ese tiempo, el juramento en el nombre de Jehová no se podía quebrantar ese juramento. No sé si alguno se acuerda, pero más de 400 años después, el rey Saúl, no sé si leyeron esa historia, quiere destruir a los gabonitas. Y viene una maldición sobre Israel. Y empiezan a orar y Dios manifiesta que es por el pecado de Saúl, porque él quiso destruir a los gabonitas. Y ellos habían jurado por Jehová que no los iban a tocar. Fíjense cómo se seguía cumpliendo la promesa. Es muy importante. Entonces ellos no los tocaron, no los podían matar. Y ahí se dieron cuenta del engaño. Y toda la congregación murmuraba en contra de ellos. Y en modo de una aplicación para nuestras vidas hoy, las consecuencias de no ser la voluntad de Dios traen murmuración y desprestigio. Dice que el pueblo se indignó, como ellos siendo líderes, Josué y los príncipes eran responsables del bienestar del pueblo, no pudieron discernir el engaño. Dice que trajo murmuración y desprestigio. Por eso tenemos que tener cuidado en las decisiones que tomamos en nuestra vida, en la iglesia, como cabeza de hogar. Trae murmuración, muchas cosas. Y en modo de reflexión ponía que hoy en día nosotros, los cristianos como Josué, vivimos en tierra extranjera. Estamos en una tierra extranjera. No somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, junto a Cristo. Filipenses 3:20. Estamos en tierra extranjera, continuamente el enemigo va a querer engañarnos. Vamos a tener esa batalla. Y puse 3 enemigos, que le podemos poner gabonitas a estos 3. 3 enemigos astutos que están continuamente tratando de engañarnos. El mundo, el sistema. Cuando digo el mundo, digo las personas, el sistema, porque el mundo es hermoso. La naturaleza es hermosa, la montaña, el mar. El problema somos nosotros, lamentablemente. El mundo es el sistema, las personas, la corriente de este mundo. Pues en el mundo te dicen, si todos lo hacen, ¿por qué no lo haces vos? Sí, pero yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero no pasa nada si todo el mundo lo hace. Esa es la corriente del mundo. No seas religioso, dice alguno, disfrutá. Involucrarnos en las actividades del mundo, ir a las peñas, alguno dirá, ¿por qué no se puede ir a las peñas? ¿Por qué no se puede bailar en una peña, ir a las fiestas? No pasa nada. ¿Será que no pasa nada? A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo sé. Ese es el engaño del mundo. Pero Dios dice que Él nos apartó como una ciudad santa, como un pueblo escogido. Él nos quiere para Él y Él nos cela. Y el precio, ya sabemos cuál fue. Su Hijo, la sangre de su Hijo. Y nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Que no nos engañe el mundo. Podemos disfrutar del mundo, de todas las cosas que hay, pero no de la corriente del mundo. Disfrutar del sistema del mundo no agrada a Dios, porque dice que el que ama al mundo no puede agradar a Dios. El apóstol Pablo dijo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Romanos 6, 11 y 12. Si Cristo vive en nuestro corazón, yo no puedo agradar al mundo. Yo vivo para agradar a Cristo. Romanos 8, 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del Espíritu es vida, gozo y paz. Esa es la corriente del mundo. Y todos vamos a ser tentados y somos tentados por eso. Las redes, la tecnología. Es fuerte eso. Es fuerte porque nos engaña. No pasa nada, porque por ahí estamos mirando un video de una predicación o estamos mirando un video de algo de la iglesia y terminamos en cualquier otro lado. No sé si le pasó a alguno. Porque vienen cosas y viene el engaño.
Hay más cosas, pero bueno, es esto. El sistema del mundo nos va a engañar. Segundo, el diablo, el tentador. La antigua serpiente. Dice que lo describe como la serpiente astuta. Primera de Pedro 5:8 dice que tenemos que velar y estar atentos, dice, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y pensaba esto que dice como león rugiente, no es un león, pero si nos está hablando que nos va a devorar, nos va a devorar. Nuestra vida espiritual, muchas cosas nos va a devorar. Dice que él está como león rugiente. No sé si alguno mira Animal Planet, alguna cosa de esa. Pero dice que el león cuando está en la selva, cuando ruge, ya tiene la presa. El león no anda rugiendo por toda la selva. Él cuando ruge ya está la presa ahí. Y es imposible que se escape la presa. Y pensaba en esto, que él anda alrededor buscando a quien devorar. Pero el león con astucia se acerca despacio a la presa antes de rugir. Él se desliza, el león se va deslizando y cuando ruge, ya está la presa cazada. Y lo usaba como una aplicación práctica para nosotros. Si el león usa la astucia, se desliza, así también es el pecado que se desliza en nuestras vidas. Cuando nos descuidamos, cuando empezamos a descuidarnos en la oración, en la lectura de la palabra, la meditación, nos vamos deslizando y escuchamos el rugido. Pero cuando escuchamos el rugido ya es tarde, porque nosotros nos apartamos, nosotros nos deslizamos. Pero que tengamos cuidado. Dice que el enemigo nos va a devorar nuestra vida espiritual, nuestro matrimonio, nos va a sacar de la iglesia, distorsiona la palabra de Dios, está en contra de que vivamos en santidad. Él no quiere que nosotros vivamos en santidad. Él quiere que estemos acá hoy, pero después cuando salimos de acá, que nos vayamos al mundo. Eso es lo que Él quiere, al sistema del mundo. Pero el enemigo no está para asustarnos. Eso es mentira que el diablo te quiere asustar. El diablo nos quiere destruir nuestra familia, nuestro matrimonio. Eso es lo que él quiere. El diablo nos dice que no nos involucremos en la iglesia, que lo hagan otros, ¿para qué me voy a involucrar? Y mucho menos que prediquemos el evangelio de la cruz. Él conoce la palabra de Dios. Él no quiere eso. También tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos en las redes, las predicaciones de las personas que escuchamos. Si no estamos seguros de lo que estamos escuchando, pregúntenle a alguien maduro en la iglesia. Tengan cuidado de lo que escuchan, porque hay muchos falsos maestros por ahí. Tengamos cuidado y sepamos discernir qué estamos escuchando. Me gustó una frase que dice que el lugar donde el diablo más hace daño es de arriba de un púlpito. Donde más daño hace el diablo es de arriba del púlpito con una Biblia, porque la distorsiona y hace desviar a la iglesia. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero, miren lo que dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nos empiezan a pasar cosas, empezamos a pasar por pruebas y decimos, Dios no es tan fiel. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy solo? Dice que nuestros sentidos dice que sean extraviados por el diablo, de la fidelidad de Cristo. Ninguno de los que estamos en este lugar podemos negar la fidelidad de Cristo, si Él murió por nosotros, los pecadores. Pero el enemigo es astuto y a veces nos hace dudar. Dios no te ama tanto, por eso te pasa lo que te pasa.
Él es astuto, pero tengamos cuidado, sepamos discernir la voz del enemigo. El diablo es más astuto, más inteligente que nosotros, tiene miles de años y es más fuerte que nosotros. Es una realidad. No es todopoderoso, pero es más fuerte que nosotros. Y pensar que yo lo puedo vencer solo, eso me habla de orgullo e imprudencia. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan 15:5, porque separados de mí, nada pueden hacer. No lo podemos vencer, hermano. Y no podemos vencer al mundo. Porque Jesucristo dijo, confía en mí, yo he vencido al mundo, que no tengamos miedo. Nosotros no podemos vencer al mundo, porque sus deseos son muy fuertes. Y tenemos una naturaleza caída que si nosotros no estamos guiados por el Espíritu Santo en Cristo, nos va a vencer el mundo. Nos va a poner de rodillas el mundo si nosotros no estamos en Cristo. Tenemos que tener cuidado y saber discernir la voz del enemigo. Cuando Jesús estaba en el desierto, la única persona, el único ser que no fue engañado en este mundo fue Jesús. Después todos en la Biblia, en Génesis estamos viendo las historias, todos fueron engañados, somos engañados. Pero Jesús venció y le decía al diablo, escrito está. Escrito está. Y dice que el diablo huyó de él. Si nosotros estamos afianzados en la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, vivimos una vida piadosa, el diablo no nos va a poder hacer nada. Porque cuando nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón, él va a huir. Pero si dejamos una brecha, él se va a meter. Y tercero, el peor de todos, nuestro yo. Ese es el más peligroso, nuestro corazón, nuestro yo, nuestra naturaleza caída, adámica que tenemos, que se quiere revelar todos los días en contra de Dios. No pasa un minuto, no pasa un segundo que nuestra naturaleza no se quiera revelar en contra de Dios. Que quiere tomar el control y reinar. A veces lo dejamos, no sé si le pasó a ustedes o a mí me pasa. A veces dejamos que nuestra naturaleza, nuestro yo, tome el control y parece que todo va bien, pero después se empieza a desmoronar todo. Porque no es la voluntad de Dios. No es la voluntad perfecta de Dios. Y dije lo peor, nuestro yo, nuestra mente, nuestro corazón, porque también utiliza la escritura o puede tomar un versículo y sacarlo de contexto para justificar o hacer algo que está mal. Pues si no todo me es lícito, yo puedo hacer esto porque total al otro, a mí no me afecta, a la gente sí, pero a mí no. Tenemos que tener cuidado también con eso. Nuestro yo, como los gabonistas, disfraza las cosas. Él va a disfrazar las cosas. Nos hace creer algo que no es real, que no está conforme a lo que Cristo quiere para mí. Nuestro yo es astuto y nuestro corazón dice que es engañoso y perverso. Así lo describe la Biblia. Nos va a engañar, nos va a mentir con el fin de reinar. No podemos negociar con la carne ni con el mundo. A veces no negociamos con el mundo, pero queremos negociar con nuestra carne. Me voy a dejar esto acá guardado porque lo tengo muy metido en mi corazón, pero no podemos negociar. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mayor es Dios. Si Dios hoy empieza a escudriñar nuestros corazones, ¿cómo nos encontraría hoy? Y Él lo está haciendo ahora. Él está haciendo eso. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay algo que dejamos? ¿Estamos siendo engañados, pero lo estamos dejando? Llámese también falta de perdón, puede ser muchas cosas. Puede haber muchas cosas en nuestro corazón.
Tenemos que discernir cómo está nuestra vida espiritual. Yo tengo que discernir cómo estoy espiritualmente, qué es lo que está pasando en mi vida. Que Cristo nos muestre cómo estamos y corregir lo que tenemos que corregir. Discernir las áreas de mi vida que tengo que reforzar. En Proverbios 3, si lo quiere buscar, Proverbios 3 del 5 al 7, este proverbio habla de que no tenemos que guiarnos por nuestros sentidos, por lo que pensamos nosotros, por lo que nos parece a nosotros. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Empieza así. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Empieza, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué le pasó a Josué y a los príncipes? Conocían la ley, pero ellos se apoyaron en la inteligencia, lo que ellos veían. Reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderezará tus veredas. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Estados Unidos tiene una política, no sé si lo saben, que ellos no negocian con terroristas. Hay una política en Estados Unidos que pase lo que pase, no negocian ellos, porque dicen, quiero esto, quiero un avión, quiero esto. No hay nada. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo en este sentido, no negociar con el pecado y con el mundo, con nuestro yo. Nos vamos a ver tentados a querer negociar, pero no podemos convivir. O estamos con Dios, con Cristo, o hacemos lo que nosotros queremos. Y evaluar mi vida delante de la presencia de Dios bajo la luz de las Escrituras. A veces también podemos evaluar por las cosas que yo hago y con mi mente. Yo voy a decir, hoy lo hice bien. Hice un devocional, estuve bien con mi esposa, compartí en la iglesia, estoy orando por los hermanos. Estoy bien. Pero eso es un engaño, porque yo me tengo que evaluar conforme a la palabra de Dios y no confiarme en las cosas que yo puedo hacer. Ahí el yo me está engañando. Por ahí hay cosas que pueden estar pasando en mi corazón. Anoté algunas. ¿Por qué no siento deseo de orar? Puede ser una. De leer las Escrituras, de meditar, de deleitarme en la presencia de Dios. ¿Por qué no estoy evangelizando? ¿Qué está pasando en mi corazón? Quizás yo hice una alianza con mi yo. Y hay cosas que yo no puedo hacer porque yo ya hice una alianza. Y si estamos haciendo todo esto, que estamos evangelizando, estamos buscando de la presencia de Dios, pedirle a Dios que nos muestre cuáles son las áreas que tenemos que arreglar, que tenemos que reforzar en nuestra vida. No apoyarnos en nuestra propia inteligencia, sino confiar en Dios y en su palabra. Reconocerlo en todos nuestros caminos, consultar a Dios todas las decisiones, aún las más pequeñas. Aún las más pequeñas. Vamos a comprar una moto, vamos a comprar una bicicleta, vamos a consultar a Dios. Este auto, esta moto, ¿la podemos pagar? Esta bicicleta, ¿la vamos a poder pagar? Vamos a ponerlo delante de Dios. No si me voy a comprar una camisa, me compro una blanca, me compro una negra, ¿no? No le vamos a decir eso a Dios. Pero las cosas más pequeñas se refiere a eso, nuestras decisiones. Y la otra vez había hablado de una iglesia guiada por el Espíritu Santo. La forma de no ser engañados es ser guiado por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Discierne. El Espíritu Santo discierne el corazón de las personas. Él me va a decir yo estoy mal o estoy bien. Me va a llevar a la verdad. Dios nos está llamando, me está llamando a mí a ser prudentes. ¿Cuántos son prudentes?
¿Hay alguno? Qué difícil que es, ¿no? Dios nos está llamando a ser prudentes y discernir la verdad. El mayor ejemplo es seguir las pisadas de Cristo. Ese es el mayor ejemplo que tenemos. Él es nuestro camino, el único camino y la única verdad. Pero que podamos ser prudentes, discernir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando en mi vida hoy, qué es lo que está pasando en mi matrimonio, en mi trabajo, por qué pasa esto. Discernir delante de Dios. Y Dios nos va a contestar. Jesús dijo en Apocalipsis 20:12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Dice que hay un galardón. Él trae un galardón para nosotros, para recompensar a cada uno según su obra. No está hablando de muchas cosas que podemos hacer, sino con qué intención lo estamos haciendo. El Señor me hablaba a mí, primeramente, discernir los tiempos de Dios. Discernir lo que Dios quiere hacer en mi corazón, por qué estoy sufriendo, por qué yo estoy sufriendo. Discernir eso. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi corazón? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy amargado? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Hay una frase que dice que los sufrimientos en las manos de Cristo son redentores para los cristianos. Cuando sufrimos de la mano de Cristo, nos redime, nos restaura, nos fortalece, nos hace más humildes. Pienso que Josué con los príncipes, Dios los perdonó, pero habrán pasado un tiempo largo que el pueblo, y no eran 100, eran más de 2 millones de personas que hay. Imagino que caminaron con vergüenza, cómo nos engañaron, pero creo que aprendieron la lección después. Que podamos nosotros como iglesia discernir lo que Dios quiere hoy para nuestras vidas, lo que quiere para la iglesia, lo que yo estoy haciendo hoy en la iglesia. ¿Dios está conforme? Yo puedo hacer muchas cosas, pero preguntarle a Dios, ¿esto que yo estoy haciendo, Dios, te gusta esto que estoy haciendo? ¿Es lo que yo tengo que hacer? Porque a veces por ahí damos sentado que Dios está conforme, pero discernir los tiempos para no ser engañados, hermano. Y el mayor desafío es nuestro propio corazón, que es el enemigo de Dios, de Cristo. Pero dice la palabra que gracias a Dios por Jesucristo, por el cual podemos tener la victoria. Pero busquemos la guía, hermano. Busquemos la guía en la palabra de Dios. Y después en un hermano maduro, en el pastor. El pastor siempre nos va a dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Pero no ir a buscar un consejo y yo ya tomé la decisión. ¿Se entiende? Que podamos discernir lo que Dios quiere. Que podamos hoy como iglesia tener este desafío de ser prudentes, de discernir cómo estamos, no buscar a los hermanos cómo están. Ahora voy a empezar a discernir cómo están todos los hermanos. Es para mí la palabra. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Para poder ser de bendición para la iglesia. Es este el mensaje, la reflexión que me hablaba el Señor. Estemos atentos y velemos, porque Jesús dijo que vendrán muchos engañadores. Y lamentablemente nosotros tenemos uno adentro. Es imposible sacarlo, pero lo podemos vencer cada día. Estos gabaonitas se van a presentar cada día van a venir, pero nosotros por medio de la palabra, discernir la palabra, no. Yo voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice mi yo, lo que dice el mundo, lo que dice la filosofía. Así que hermanos, es un mensaje para meditar, que podamos meditar en esto. Discernir los tiempos, discernir cómo está mi corazón y tener esto en cuenta, que tenemos un Dios amoroso que nos ama, Cristo nos ama, Dios nos ama, y Él va a restaurar lo que tenga que restaurar en nuestro corazón. Pero vayamos delante de su presencia.
Para los que no son del Señor todavía, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a morir por los pecadores que se arrepienten. Siempre predicamos de este púlpito que el tiempo es ahora, que no hay tiempo. Mañana no sé cómo va a estar, qué va a pasar mañana, cómo va a estar mi corazón, se va a endurecer. Pero tomaba un ejemplo, me imaginaba esto, que al abrir los ojos, que te encuentres en la eternidad, que estás en la eternidad y que te das cuenta que estás perdido, que ya no hay esperanza, que Dios no te reconoce porque te presentaste con tu justicia y Dios no te reconoce, no fuiste con la justicia de Cristo. Saber que no es un sueño, que es real, porque lo vamos a sentir real. Que hay un infierno y que es real. Y lo peor de todo, pensaba en esto, que dice que el castigo para los que no se arrepintieron, para los que no aceptaron a Cristo, es el cuerpo y el alma lanzado al fuego. Pero lo peor de todo dice que la mente va a estar intacta, nuestro recuerdo intacto. Y por la eternidad, pensar todas las veces que me hablaron de Cristo y lo rechacé, todas las veces que me dijeron que me tenía que arrepentir, que tenía que nacer de nuevo, y yo me burlaba. O las veces que yo escuché que había un Redentor, que Cristo murió por los pecadores que se arrepienten. Y toda la eternidad recordando eso, recordando eso. Y el reloj está corriendo. Cristo viene pronto. Pero ahora hay tiempo. La realidad es otra. Hoy estás acá en este lugar. Dios te trajo con un fin. Que te puedas arrepentir y volverte a Dios por medio de Cristo. Jesucristo está con los brazos abiertos para recibir a los que vienen en arrepentimiento. Hoy es el tiempo. Que tu corazón no se endurezca y sea demasiado tarde. Hoy que respiramos hay esperanza. Hoy hay esperanza para todos. Pero tenemos que correr a la cruz. Yo siempre digo tenemos porque todos tenemos que correr a la cruz para santificarnos, para salvación. Pero los brazos de Cristo están abiertos para los pecadores que se arrepienten. Así que hermanos, ese es el mensaje, que podamos meditar en esto.